Buenos días, bienvenidos de nuevo. Vamos a dar comienzo a esta segunda jornada del simposio que, a juzgar por el programa, promete ser tan densa, al menos, como la de ayer. La misión que tengo asignada en este momento es una misión superflua. Presentar en un congreso, en una reunión de especialistas en Nebrija, a Pedro Martín Baños no puede ser más superfluo. De hecho, ayer en varias de las intervenciones ya se le citó en distintas ocasiones. Es bien conocido por todos, pero cumpliendo con el ritual académico de las presentaciones. Del micrófono no, el mío, lo intento. Bueno, he perdido el hilo, pero lo retomo igualmente. Estaba diciendo que es muy superfluo presentar aquí a Pedro Martín Baños, pero que, siguiendo el ritual de las presentaciones académicas, voy a hacer una breve, muy breve presentación. Pedro Martín Baños es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto, es docente de secundaria y dedica muchas horas a la investigación, a juzgar por los resultados en cantidad y calidad de sus publicaciones. No voy a mencionar más que la más conocida de todas, esta obra de La pasión de saber, vida de Antonio de Nebrija, a la que el profesor Gómez Asencio dedicó una extensa y no banal reseña muy positiva. En los meses que hemos estado trabajando para la preparación de las actividades relacionadas con la celebración de este quinto centenario, cuando se aportaba algún dato, recuerdo que con frecuencia salía el comentario del profesor Gómez Asencio diciendo: eso ya está en Martín Baños. Daba por hecho que a partir de tu publicación, buena parte de los trabajos que han salido con posterioridad lo tomaban como referencia y que es trabajo fundamental para todo lo relacionado con los estudios nebrisenses. Sé que tienes varias publicaciones en marcha. Si no estoy mal informada, hay en proyecto un catálogo bibliográfico que se va a publicar o que tiene previsto aparecer a finales de este año en ediciones de la Universidad de Salamanca y que, bueno, pues todo el mundo espera con muchísimas ganas. Sin más, perdón, no he sacado el programa, no, por el título de la comunicación. Disculpas. Bueno, sin más, Pedro, tienes la palabra para hablarnos de las primeras ediciones salmantinas de los diccionarios nebrisenses, un enigma editorial. Cuentas con 35 o 40 minutos aproximadamente. Adelante. Buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias por la presentación. Quiero empezar, lógicamente, haciendo constar un recuerdo al profesor Gómez Asencio. Yo no lo conocí personalmente y es verdad que mi primer contacto con él fue a raíz de la reseña que él publicó de este libro, que me envió amablemente antes de ser publicada, sin conocernos. Es una reseña escrita al modo de los antiguos maestros, muy extensa, un artículo en sí mismo, que me reseñaba efectivamente que tenía algunos puntos críticos. Él elegantemente puso a mi disposición el artículo para que viera si había alguna cosa que yo quería corregir o incluso rebatir de las cosas en las que él era crítico, aunque en general era una reseña bastante elogiosa y yo agradecí mucho. Lo he ido comentando a varios compañeros, luego perdí la oportunidad de conocerlo personalmente porque me invitó a la apertura del curso académico, pero a mí me coincidió con un compromiso personal y no pude asistir. Y luego lo he lamentado porque en los últimos correos que crucé con él, pues la idea fue: ya nos conoceremos en junio, y en junio no ha sido posible. Él tenía el congreso perfectamente diseñado, por lo que hemos ido viendo. A todo el mundo le proporcionó ya el tema
para que estuviera bien armado, y a mí me proporcionó un tema también, aunque yo decliné la oferta y le propuse a mi vez otro tema en el que estaba trabajando, que está relacionado con ese catálogo bibliográfico. En ese momento estaba estudiando las ediciones de los diccionarios, las primeras ediciones de los diccionarios, y él aceptó esa propuesta y en eso quedamos. Viendo después lo que él había preparado, pues quizá hubiera tenido más sentido que me hubiera acogido a lo que él me propuso, porque sobre todo aquí en este congreso pues está hablando de la sustancia doctrinal, digamos, de la obra de Nebrija, y lo mío va más bien pues por otro camino. Es un estudio bibliográfico, de bibliografía material de esos dos diccionarios, aunque por otra parte pues también tiene su importancia y su justificación, porque sin la bibliografía, sin una buena bibliografía, es difícil edificar después afirmaciones doctrinales, ¿no? Por ejemplo, estos días se está citando, pues Nebrija define tal palabra, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque define tal palabra en qué edición. Las obras de Nebrija, las importantes, salvo la gramática castellana, que solo tuvo una edición, se fueron actualizando y las fue revisando. En el caso, por ejemplo, de los diccionarios, la revisión llega póstumamente, y bastante póstumamente. En 1536 los hijos editan el diccionario con muchas entradas incorporadas con asterisco provenientes de los papeles del padre. Es decir, que hay que tener en cuenta siempre qué ediciones manejamos, porque a veces se puede distorsionar, y de eso trata la bibliografía. Claro, en este caso me centro en lo que he llamado un enigma editorial que vamos a intentar resolver. Sé que hay retardo, así que le voy dando. Empiezo por... Todos conocemos las dos primeras ediciones. En los tiempos en los que no había internet y copias digitales y demás, pues era lógico que tuviéramos que manejar facsímiles. Este facsímil, supongo que lo manejará todo el mundo dedicado a Nebrija en algún momento u otro, es el facsímil que hicieron Germán Colón y Amadeu Soberanas del Diccionario Latino-Español, 1492. Hay otro diccionario posterior, que sería la contrapartida, es decir, el español-latino, el vocabulario español-latino, que se había facsimilado antes ya por la Real Academia, con un prólogo muy breve, y que después se reeditó también. Y realmente son las obras que manejamos. He dicho antes que hay que tener cierto cuidado, porque esta es la primera versión del vocabulario, pero luego hubo otras. Bien, el caso es que en esta edición, a la que pertenece esta portada, los editores dejaban caer en media página, una cosa muy rápida, que de las dos ediciones, tanto de la del latino-español, en 1492, como la de la posterior, luego voy a tocar brevemente el tema de la fecha, había dos ediciones más que Jaime Moll, que era el que suministraba la información a los editores, el gran tipo bibliógrafo de la Complutense, les había comentado a ellos que en su cotejo de los ejemplares le habían salido diferencias, que había dos ediciones. Él llamó, Moll y los editores, citando ese trabajo previo y que fue una comunicación verbal, porque no llegó a publicar nada sobre el asunto, le había comunicado entonces que había dos pares de ediciones, ¿no? Eso, que es algo sorprendente, pues quedó ahí y no se ha vuelto a tratar. De hecho, se cita, pero vagamente, en algunos trabajos. Luego, la profesora García Macho, Lourdes García Macho, dedicó un par de artículos monográficos a esa duplicidad, pero no desde el punto de vista de la bibliografía material, aunque aludía a algunas divergencias en los tipos, sino desde un punto de vista ortográfico. Es decir, ella comparó las listas de palabras, hizo una labor enorme de cotejo y dedujo que efectivamente existían dos pares de ediciones. Siempre nos referimos a los vocabularios, al latino-español, como si fueran uno, pero en realidad hay cuatro. Y de eso trata la comunicación. ¿Por qué? ¿En qué momento se hicieron?
qué arco cronológico podríamos considerar para esas ediciones y qué motivación, por qué existen esa duplicidad de ambas ediciones. De eso es de lo que quiero hablar. Esta es una página, cuando salga de la primera página, la del el prólogo, y aparentemente, antes de que Moll echara su ojo experto sobre esas ediciones, pues aparentemente son iguales, ¿no? Realmente dieron el pego, por decirlo coloquialmente, durante siglos, porque estaban catalogadas como la misma edición. Además, la hipótesis más plausible es que quien hizo esas ediciones, vamos a ver quién, pues lo hizo con la intención de dar el pego, porque los colofones, aquí hay una comparación, no sé si al fondo sobre todo se va a ver bien, las cosas son evidentes. Por ejemplo, arriba a la derecha, Don, y abajo, Don, sin abreviatura, ¿no? Y las dos ediciones, cuando se comparan, están plagadas de diferencias. Pero tratan de dar el pego porque, por ejemplo, en los colofones, pues el impresor X reprodujo el mismo colofón con la misma fecha. Evidentemente, son ediciones distintas y se ve en la bibliografía material, es imposible crear un facsímil, era virtualmente imposible, las diferencias tenían que saltar en cualquier momento, pero quien hizo esa segunda edición reprodujo el mismo colofón. Cabría la posibilidad en la primera de que la primera y original, digamos, hubiese sido hecha, pongamos, en febrero y la segunda en noviembre. Entonces las dos serían auténticas, ¿no? Y el colofón pues tendría su sentido. Los impresores, además, utilizaban el método de copiar un impreso anterior, lo que se llamaba copiarlo a plana y renglón, porque sencillamente facilitaba el trabajo. Entonces, una primera hipótesis de trabajo es que las dos fueran originales, hechas por el propio impresor, ¿no? Como vamos a ver, yo creo que no es así, pero como hipótesis de trabajo podría ser eso. La segunda edición, la del vocabulario español-latino, reproduce el mismo esquema, es decir, son ediciones virtualmente idénticas, salvo que te pongas a compararlas, porque entonces las diferencias son abundantísimas, hay una miríada de diferencias. Bueno, este es el colofón de esa segunda edición que ha dado mucha guerra porque es un colofón que no está fechado en este caso. Luego me referiré a esa firma que está en un ejemplar de la Universidad de Génova. Lo que he hecho en principio ha sido controlar todos los ejemplares y adscribirlos a una de las dos ediciones, porque es una tarea que no se había hecho. Y luego me referiré a esa firma en concreto. El caso es que tenemos que partir del hecho evidente de que hay dos ediciones que luego han sido reproducidas, contrahechas, falsificadas, incluso es lo que se hablaba en ese prólogo de Colón y Soberanas. Lo de la falsificación, voy a entrar también en ello, tiene un sentido que se puede ver en varias maneras, ¿no? Pero en principio los tiros van por ahí. Se intentó dar el pego, falsificar en la propia palabra. Creo que hay que dar por buenas dos fechas para las ediciones que serían originales. Pero esas fechas tienen sus problemas. Es decir, aunque no hubiera esa duplicidad de cada una de ellas, aunque solo tuviéramos dos, esas dos ediciones plantean problemas ya. Porque una tiene colofón, 1492, y la otra no. Durante mucho tiempo, simplemente por la tipografía y porque no se había advertido además esa duplicidad, pues se adscribió la fecha del segundo vocabulario también a 1492 o aproximadamente el 92. Hay quien sostiene que esa opción sigue siendo correcta, es decir, que la primera edición original del vocabulario segundo se basa, por ejemplo, en frases como esta del propio Nebrija, que dice que fueron creados, elaborados
y editi, que tiene un sentido equívoco, puede hacernos pensar que sería publicados, ¿no?, en el sentido moderno, pero que yo creo que no tiene ese sentido necesariamente en la obra de Nebrija. Por ejemplo, cuando produce su gramática latina, él produce la prima editio, la segunda editio, pero no se está refiriendo con editio a la publicación, sino más bien a lo que llamaríamos versión textual o redacción, ¿no? Pues yo creo que esa frase podría quedar desactivada en ese sentido, y en cualquier caso hay que suponer que hay una distancia entre el primer producto editorial, el vocabulario latino-español, y el segundo. Mediara el tiempo que mediara, aunque fueran, incluso aceptando la hipótesis de que fueran del 92, hubo un tiempo intermedio. Y eso se demuestra, primero, porque tienen dos prólogos. Si las ediciones se hubieran hecho en el mismo momento con la intención de ofrecer un producto unitario tal cual, pues con un prólogo habría bastado, pero tienen dos. En el prólogo del segundo, Nebrija se refiere a la edición del vocabulario latino-español, entre otros trabajos. Y además lo hace pues, con la primera de las obras de lexicografía que hicimos, volvimos, es decir, en un pasado muy claro, en castellano. Esa obra la dediqué, en pasado también, a don Juan de Zúñiga. Y la segunda es esta que ahora intitulo, es decir, ese presente nos muestra, es verdad que luego en la continuación de la cita dice, con igual brevedad volvimos las palabras castellanas, pero yo creo que está claro que son productos en los que media un tiempo, ¿no? Ese tiempo puede ser mayor o menor, pero desde que Cuervo descubrió la palabra canoa en el segundo de los vocabularios, pues ese tiempo se dilató, ¿no? Todavía hay quien defiende que ese canoa puede tener otro origen y que no es una palabra tomada de las lenguas americanas. El profesor Miguel Ángel Esparza publicó un artículo recientemente, yo creo, en el que se rebate con bastante consistencia la opción de que ese vocabulario fuera temprano, ¿no?, tiene que mediar algún tiempo, y el asunto de la canoa, que para mí es un término americano y creo que para el propio Nebrija, porque Esparza lo cita, y aquí traigo la imagen. En 1516 Nebrija publica la obra, la segunda edición de la obra de Pedro Martí de Anglería, Las décadas del Nuevo Mundo, y al final hace una relación de palabras que él llama bárbaras, es decir, palabras que no tienen origen latino, ¿no? Entre esas palabras está canoa. Y cuando uno echa un vistazo a la lista completa de esas palabras, no sé si se ve, pero si echan un vistazo a esa lista, pues prácticamente el 90-95% son palabras, lógicamente, americanas. Es una obra de tema americano y esas palabras bárbaras, pues yo creo que discutir sobre si canoa procede o no es un poco ocioso. Yo creo que hay que aceptar que canoa proviene seguramente de la Carta de Colón, y eso sitúa la publicación, la composición del propio tratado, aunque fuera simplemente la revisión del vocabulario, a partir de la llegada de Colón, claro, es decir, 1493. El profesor Esparza también se fijó en un dato crucial, y es que en la dedicatoria a don Juan de Zúñiga se le nombra como maestre de la Orden de Alcántara, pero en 1494 dejó de serlo. Y ese es otro término interesante, porque jurídicamente, legalmente, no se hubiera referido Nebrija al maestre de la Orden de Alcántara, porque la fórmula era, la fórmula técnica, yo lo he consultado de hecho con expertos en don Juan de Zúñiga y me lo han corroborado, a partir de que él abandona en manos de los Reyes Católicos el control de la Orden de Alcántara, pasa a ser maestre que fue de la Orden de Alcántara. El propio Nebrija, en varias de sus dedicatorias posteriores, en latín dice magister quondam de Alcántara, es decir, técnicamente no podía decir el maestre de Alcántara porque ya no lo era. Es decir, que esa segunda obra yo creo que tiene la cronología de la primera, sería el 92, y la segunda, pues finales del 93, como muy pronto, y probablemente 1494. Si pensamos
en que hay una distancia entre los dos, pero lo situamos en los términos del 92-94, 2 años pueden parecer mucho, pero no lo son tanto. Si pensamos en que él entrega el original, como suele ocurrir, eso ocurre actualmente, y luego el impresor pues, se mete en el proceso de la edición y aunque lo entregara en el 91 quizá o 92, el impresor tarda en ponerlo en marcha y el segundo vocabulario, que todo apunta a que efectivamente está compuesto a la par con el otro, probablemente retocado en alguna palabra como canoa, con un luego prólogo, pero probablemente está hecho al mismo tiempo. El sentido de ese geniti y editi pues tiene el sentido de que Nebrija lo produjo como una obra que además estaba destinada probablemente a ser vendida de manera conjunta. Y ahora vamos a ver algún apunte en ese sentido. Es decir, que ese tiempo, que puede parecer mucho, 2 años, en realidad no es tanto. Se queda en realidad en meses, o por lo menos psicológicamente en la mente del autor, que es lo que nos ocurre a todos. Tú entregas el original y bueno, ya lo has hecho. Y luego esos meses que pasan hasta que sale a la luz, pues pueden ser bastantes, ¿no? Hablando de esto mismo y en mi propio pellejo reciente, pues yo tengo esa demora en un par de libros recientes. La biografía, por ejemplo, yo la entregué y luego el proceso de edición pues fue largo, prácticamente de 1 año, y 2 meses, ¿no? Hubo cosas estúpidas, estamos hablando de los tiempos de la mensajería instantánea, del correo electrónico, de los PDFs, y sin embargo ocurrió. Me llegó al spam, las primeras pruebas me llegaron al spam, prácticamente a finales de junio, con la idea de que las revisara de forma rápida. Cuando me di cuenta, pues ya estábamos en julio, luego se mete agosto, en septiembre la maquinaria tiene que ponerse en marcha otra vez, es decir, que al final salió a finales del 19, cuando podía haber salido perfectamente pues, o antes del verano o en septiembre, ¿no? Es decir, que esa demora es muy fácil de explicar, digamos, para concebir que los dos vocabularios en la mente de Nebrija están próximos, pero luego en la realidad material no lo están, ¿no? Está documentado además que Juan de Porras, que es el impresor de las ediciones originales y probablemente también de las otras, en 1494 tiene otros proyectos. Está asentándose, había heredado como gestor principal la imprenta y en 1494 precisamente está por tierras de Galicia, la cosa no está muy clara, con sus propios tipos, produciendo otros libros. Es decir, que ese cuello de botella típico de las editoriales donde se acumulan los proyectos, pues puede explicar precisamente ese retraso que nos puede parecer de 2 años, pero que probablemente fueron pues, 12 meses, 14 meses, algo así, ¿no? Bien, establecido esto, la fecha de los 2 originales, nos vamos a los otros. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué de repente tenemos esa duplicidad que además reproduce el colofón, ¿no? Si pensamos en que necesariamente un producto que es totalmente distinto tiene que estar hecho después, ¿por qué tiene el colofón de 1492? ¿Es una falsificación entonces? ¿Por qué? ¿Quién la ha hecho? ¿Cómo? Bueno, lo primero que había que hacer es, mientras sale, controlar los ejemplares. Yo afortunadamente he podido verlos todos, desafortunadamente, porque no soy un rajá, no he podido ir a cada una de las bibliotecas, ya me habría gustado, y he manejado reproducciones. Lo primero es que hay muy pocos ejemplares aislados, es decir, solo una parte del volumen, ¿no? Está el de la Biblioteca Nacional, que probablemente es el que manejó Moll, y luego hay en Palermo otro de la edición original, digamos, del español latino, y unos fragmentos que tiene un bibliófilo a quien conozco además. Esos son 2 ejemplares más esos fragmentarios. La inmensa mayoría de los ejemplares están emparejados, y eso dice algo. El emparejamiento, además, es, en su gran mayoría, edición original OA con edición original, son esos ejemplares de ahí, y edición original, edición contrahecha o B con edición contrahecha o B. Y solo hay un ejemplar en Portugal en el que hay una mezcla de ediciones.
Eso es significativo porque, en primer lugar, nos dice que los dos vocabularios se vendieron conjuntamente. Es decir, aunque el impresor tardara ese tiempo en ponerlos a disposición del público, probablemente retrasó la propia venta para que los dos fueran al mismo tiempo. Creo que en la siguiente imagen, sí. La firma a la que antes me he referido, este es el ejemplar de Génova, es muy curiosa porque ese tal Diego Mestanza de Fuentes, que no sé quién es, pero la letra es claramente del 15, principios del 16, firmó al principio del primero, en la casa del latino-español, y al final del segundo, es decir, del segundo volumen. Eso nos da idea de que ese hombre manejó los dos conjuntamente. En otro de los ejemplares, el que tiene una mezcla, un poco extraña, firmó también, alguien firmó arriba diciendo que pertenecía al convento, a la comunidad de San Luis de Viseu. Solo está en la primera página que se conserva del volumen, que es doble. En este caso no tenemos la ayuda del final, pero el ejemplar sigue estando en la Biblioteca Pública de Viseu. Entonces, todo apunta a que esa firma, que es también contemporánea, pues fue hecha sobre un volumen que después, el hecho de que aparezcan emparejados muchas veces es engañoso, porque esa reunión ha podido ser a posteriori, ¿no? Los bibliófilos tenemos muchos siglos por detrás para que los reúnan y en muchas ocasiones es así. Pero el hecho de que de esa lista de todos los conservados el emparejamiento sea la norma, yo creo que habla de que los diccionarios fueron puestos al mismo tiempo en las mesas de los libreros, ¿no? Y nos dice otra cosa también, y es que, o creo yo que es interesante, la mezcla de ediciones originales y contrahechas se da en un único ejemplar. En el resto son ejemplares que pertenecen a la misma edición original o a la misma edición contrahecha, ¿no? Yo creo que eso habla de que ese ejemplo, precisamente el de Viseu, es la excepción. Lo normal fue que los compradores tuvieran a su disposición las dos primeras ediciones originales, llamemos, y las otras dos ediciones de forma posterior. Porque si en el almacén del impresor, si hubieran estado más cercanos en el tiempo, si la hipótesis fue que el impresor sacó varias ediciones porque se agotaron, entonces sería más fácil encontrar esa mezcla. Es decir, la hipótesis que yo manejo es que las dos primeras ediciones se agotaron y después el impresor, creo que el propio Porras, decidió contrahacer esas dos ediciones y me dio algún tiempo con las ediciones originales agotadas ya. De otra manera, yo creo que no se explicaría ese emparejamiento tan señalado, salvo en un único ejemplar. Bien, como digo, las ediciones cuando se comparan son totalmente diferentes. Podría haber ocurrido, yo las he comparado, no todos los ejemplares he podido compararlos completos, pero sí por lo menos el inicio de los cuadernos, de casi todos, y la conclusión a lo que uno llega es que son distintos, efectivamente son distintos, pero en todos los pliegos y en todos los cuadernos. Puede ocurrir a veces que una edición sea engañosamente distinta porque, por ejemplo, comparta varios cuadernos, pero luego algún otro cuaderno sea distinto, ¿no? Un ejemplo muy reciente es una edición de una gramática catalana de la que ha aparecido, solo se conocía un ejemplar en Palma de Mallorca, y hace poco apareció un segundo ejemplar que ahora tiene la Nacional. Este bibliófilo que he nombrado, a él se lo ofrecieron. No, el precio era un poco prohibitivo, ingenuamente me lo ofreció a mí también. Yo con mi sueldo de profesor de secundaria dije que no, pero lo tiene la Nacional y lo he podido ver. Y lo que ocurre en ese ejemplar es muy curioso. Tenemos el primer cuaderno en los dos ejemplares diferente. Y el inicio del segundo cuaderno, de la letra con la asignatura B, solo el inicio igual, pero ya el resto, las dos gramáticas son iguales, o sea, pliego a pliego lo es, son la misma edición, salvo el primer cuaderno y el inicio del segundo. En estos casos lo que solía ocurrir, no sé cómo voy de tiempo porque
quedan 10 minutos todavía. Bueno. Lo que solía ocurrir, por ejemplo, es que el impresor hubiera sufrido un percance en el almacén, se le mojan o se le estropean determinados pliegos, entonces él mismo repone esos pliegos, pero aprovecha los que ya tiene y que están en buen estado. O que sobre la marcha, algo muy típico también, decidiera aumentar la tirada. Decide que son 300, por ejemplo, tira el primer pliego, el primer cuaderno, los primeros pliegos del segundo cuaderno, y a mitad de ese proceso dice 300 van a ser pocos, vamos a aumentarla, entonces tiene que volver a componer los que ya ha tirado, la diferencia de los que ya ha hecho, pero el resto pues, lo ajusta al número, entonces esa duplicidad se puede explicar por ahí. En el caso de los diccionarios, pliego a pliego son productos diferentes en todas las páginas. Es decir, no ocurrió algo como lo que he contado. Se ve hasta en la tasa, que tiene unos tipos diferentes que el resto del vocabulario, son más grandes. Las diferencias son evidentes. Intenta darle pego, pero son evidentes, ¿no? Nos fijamos, por ejemplo, en la R, hay un juego distinto de Rs, la E del principio, y luego pues, cosas como los espacios. Es decir, era virtualmente imposible, incluso con los mismos tipos, reproducir algo de manera exacta. Es decir, que tenemos esas dos ediciones y el enigma persiste, porque entonces, ¿cuál fue el motivo? ¿En qué fecha se pudo hacer eso? No me voy a demorar en una comparación, porque además creo que no se va a ver bien, pero simplemente la AB en los dos. Luego, cuando te fijas en detalles minúsculos, todo el volumen, los dos volúmenes están plagados de diferencias, es decir, se concluye que son distintos, claramente, clarísimamente. Bueno, el arco temporal para esas ediciones contrahechas creo que puede ser este. Lo primero que hay que establecer, porque cuando deslizamos la palabra falsificación podríamos pensar que algún otro impresor avispado pues, vio que el producto se vendía bien y lo quiso reproducir. No sería la primera vez, pero no es así, porque el estudio de los tipos nos dice que los tipos son idénticos. Es decir, eso se produjo en la propia Salamanca. O, esto ya es muy difícil de rastrear, se han dado casos, podría ser que el impresor cediera sus tipos a un promotor diferente. Salvo que aparecía un documento, pues hay que pensar que fue el propio impresor, el mismo impresor, o por lo menos sus mismos tipos, y probablemente en la propia Salamanca. La tasa de antes nos indica, esto lo señaló ya el profesor Fermín Reyes, nos indica que probablemente hubo una petición de privilegio real. El privilegio real era una fórmula por la que el rey otorgaba la merced al autor para que pudiese comercializar su obra, sin que otros impresores avispados se metieran por medio. Es decir, el autor conseguía ese privilegio. Nebrija luego hizo un uso extensivo de los privilegios, como es bien sabido, y esta es la primera vez en la que todo apunta, aunque el documento notarial de archivo no se ha encontrado, pues todo apunta a que hubo un privilegio. Es decir, Nebrija le dijo a Juan de Porras, imprímeme estos dos vocabularios porque te ofrezco el paraguas legal por el que ningún otro impresor se va a hacer el listillo ilegalmente. Los privilegios en esta primera época de la imprenta solían durar, hay muchos otros ejemplos, no tantos como quisiéramos, pero hay bastantes ejemplos para comparar, 5 años. El primero a contar era el de la propia concesión del privilegio. Es decir, si pensamos que aproximadamente en 1491, quizá a principios del 92, se pidió el privilegio decaería a finales del 95 o en el 96. Entonces, la hipótesis plausible es que el impresor vio que las dos primeras ediciones se habían agotado, ese parón intermedio probablemente no fue algo voluntario tampoco, sino que ocurrieron cosas, se metieron proyectos por medio, y cuando ese otro segundo proyecto del vocabulario español-latino pues acabó y se puso a la venta y se agotaron los ejemplares, pues el privilegio había terminado.
Entonces, la hipótesis más probable es que el propio impresor, dándoselas de listillo en este caso, pues produjo las 2 ediciones siguientes intentando dar el pego, porque la cosa es esa, es decir, no es que componga a plana el renglón las mismas ediciones, eso era normal, porque trabajar con impresos era mucho mejor que trabajar con el original. Había que contar el original, se podían ocurrir 1000 cosas trabajando sobre un impreso, pero si todo hubiera sido legal, al acabar esa segunda impresión habría puesto en Salamanca 1496. No habría ocurrido nada y nos habría evitado además muchos quebradores de cabeza, pero intentó dar el pego, es decir, intentó vender los ejemplares de otra manera, de una manera fraudulenta, sin contar probablemente con el beneplácito del autor, porque si no, no habría sido fraudulento. Bien, le he dado antes de tiempo. El arco, como digo, creo que tiene que ver con ese acabamiento del privilegio de impresión, y 1505 es porque el impresor en esa fecha cambia la tipografía. Hace una nueva fundición, durante un tiempo emplea esa nueva fundición, a veces mezclada con los tipos anteriores, y a mí me parece además muy tardío hacer esta jugada. En 1500 Moll sugirió que podría ser o del propio 15 o incluso por la tipografía de principios del 16. Tipográficamente es posible, a mí me parece un poco extraño, ¿no? La hipótesis que decía antes de que como hipótesis es plausible, de pensar que todo pudo ser más o menos legal, yo creo que se cae. Imaginemos que el impresor hace una primera edición, se queda corto porque ve que todo se vende muy bien y decide hacer una segunda en el propio 1492. Entonces las 2 ediciones serían originales, auténticas y amparadas por el privilegio. Pero luego que hubiese ocurrido lo mismo con la segunda parte, pues ya no cuadra, porque el impresor, entre otras cosas, no era tonto y era perder dinero. Si yo tiro ahora 300 ejemplares, veo que me ha salido mal, amplío a otros 300, pero cuando voy a imprimir la segunda parte, del tirón hago 600. No voy a hacer 300, uy, me he quedado corto otra vez, qué tonto soy, y hago otros 300. Esa hipótesis no parece aceptable. Y creo que, por tanto, la otra es que los diccionarios han de ser fechados a partir del decaimiento del privilegio y probablemente en una fecha temprana, porque retrasarlo, el sentido común a mí me dice que tampoco. La jugada de vender 10 años después unos vocabularios que intentan ser una imitación del anterior, una imitación fraudulenta, ¿qué sentido tenía? Yo creo que ninguno, ¿no? Ay, en el almacén me han aparecido otros 300 ejemplares de estos que se me agotaron hace 10 años. No tiene mucho sentido. Yo creo que tiene que ser cercano al tiempo, para que los propios compradores no advirtieran la diferencia del producto, ¿no? Lo que he intentado hacer, pero ya voy a pasar muy rápido sobre ello, es acotar un poco más ese arco temporal basándome en los elementos tipográficos, haciendo un estudio material de las 2 ediciones. Lo primero es que la apariencia, algo que podría decirnos algo, es la apariencia, la composición de la propia página. Los 2 tienen una apariencia, digamos, arcaica, es decir, cercana a los tiempos primeros de la imprenta, por ejemplo, en el hecho de que no había capitales, se reservaba un hueco, o no había, les doy a la siguiente imagen, no había calderones. ¿Qué se hacían después? Se pasaban a los que a mano ilustraban. En los propios vocabularios este recurso se emplea también. Aquí tenemos el hueco en uno de los ejemplares y en otro, en Chicago, tenemos esos mismos ejemplares, pero a mano, con esa ilustración. Bueno, eso nos habla de tiempos más o menos tempranos, pero como la intención era falsificar, es un elemento que no dice gran cosa, porque la consigna con la que se hicieron las falsificaciones eran componedores, tienen ustedes que reproducir este ejemplar. Aunque ya en la imprenta se empezó a introducir, incluso tempranamente, la costumbre de hacer tacos para no pasarlo a los iluminadores y hacer también los calderones,
Eso es una costumbre temprana, este es un ejemplar del 93, pero en realidad todo esto empieza a imponerse a finales del 15. Lo que pasa es que no dice gran cosa porque, como digo, la consigna era reproducirlo, aunque si hubiese hecho, pongamos, en 1502, los componedores tenían que ajustarse al modelo previo, aunque fuera un modelo, digamos, estéticamente arcaico ya. El estudio de la tipografía es lo primero que llamó la atención a Moll y a todos los que se han dedicado a este asunto y se fijaron especialmente en el uso de distintos tipos, la D, las famosas, esa H con la rayita y la X con el rasguito, que son propuestas ortográficas, como sabemos, del propio Nebrija, que él propone escribirlo de esa manera, y luego se han advertido diferencias también en el uso de distintas R's. Tenemos la R recta, una R tironiana y la otra que se llama R perruna o perruña, que es un elemento arcaico también en los impresos. Bueno, voy a pasar un poco por alto este asunto porque ya tengo que ir terminando, pero es curioso que en las ediciones originales sí es verdad que hay una diferencia. Los tipos son los mismos, es decir, el impresor los emplea de forma habitual en todos sus impresos, pero hay una diferencia entre el uso de la D recta en el caso de los diccionarios originales y la D mezclada, la recta, con la asta curva en los que no son originales. Ese asunto no da grandes pistas porque Porras prácticamente no utiliza la D con el asta recta, prácticamente no la utiliza. Está en esos vocabularios y poco más. He encontrado algunos ejemplos, está en la gramática castellana, lo paso rápido, y en ejemplos cronológicamente muy dispares, es decir, que no ayudan. Es un elemento extraño, de hecho yo sospecho que el propio Nebrija tuvo una cierta preferencia por esa D, por ese tipo de D que pudo comunicar al impresor. Pero el arco temporal no ayuda porque está en muy pocas ediciones, en esa del 93, en otra de 1502, con lo cual pues nos quedamos 1493, 1502, no nos aclara gran cosa ese uso. El uso interesantísimo de no acaba de salir la siguiente, o no le he dado. Estoy ya nerviosito por acabar. Bueno, el uso de las que ortográficamente tienen mucho interés, y los fonetistas lo saben, porque Nebrija crea una forma de denominar, de representar gráficamente dos fonemas, ¿no? Tiene su interés desde el punto de vista ortográfico, pero no tipográfico, porque los tipos son una cosa y la ortografía, el uso de los tipos es otra. Entonces, en la gramática castellana aparecen esos tipos con poca consistencia, es decir, Nebrija probablemente vigiló la impresión, pero tampoco pudo hacerlo de una manera exhaustiva. Estamos hablando de la imprenta material, era también bastante difícil de hacer. Y lo interesante es que los tipos se usan a otros propósitos, con lo cual tampoco nos dice gran cosa. Y cronológicamente, sobre todo, que es lo que estoy intentando establecer, tampoco nos dice gran cosa el asunto. Por ejemplo, esa H, no sé si se aprecia bien, pero esa H era un elemento típico en las abreviaturas latinas, de los libros latinos sobre todo. Es decir, no es una invención como tipo, no es una invención de Nebrija, y se emplea en muchos otros propósitos. Y la X con el rasguito sí que probablemente fue una sugerencia de Nebrija para el impresor, créame este tipo, porque lo quiero, lo necesito, pero luego el impresor lo utilizó también. No mucho, he logrado encontrar en toda la producción de Porras un único ejemplo, pero estamos hablando de miles de páginas y probablemente haya perdido por ahí alguno, en este caso para una abreviatura latina también. Bien, voy al último elemento y acabo ya. El que resulta, creo, más definitorio es el uso de la R. Y especialmente la R, voy a ir directamente a ella, la R que se llama perruna o perruña, que es lo que creo que me permite acotar un poquito más en el tiempo. Se ve ya ahí. A un lado está el original, a otro lado está la edición contrahecha. El componedor
de forma esporádica, en algunas páginas solo desliza esa R doble, que es un tipo muy raro y que tiene efectivamente una vida útil dentro del taller porque tenía un cierto sabor arcaico dentro de la producción incunable, es un rasgo típico español y no va más allá. Yo lo he documentado en Pulgar, va a salir ahora, en otra obra del 99 y poco más, ¿no? Aprovecho en un momento de autopublicidad y acabo ya para decir que esas letras de Pulgar junto con los claros varones acaba de salir en la Biblioteca Clásica de la Real Academia. Aquí está María Isabel de Páez, que firma los claros varones, y un servidor que firma las letras, porque uno tiene más vida más allá de Nebrija y tiene un pasado, y esa edición acaba de salir, y en esa edición hay R's de ese tipo que, como digo, acotan un poco más cronológicamente y creo que en la línea en la que apuntaba, es decir, el arco plausible para mí de esas dos ediciones contrahechas sería 1496, probablemente más cerca de esa fecha, y 1499, en esos 3 años. Y hasta aquí me voy. Pues, muchas gracias. Sugerente ponencia. Me temo que no nos queda ni un solo minuto para hacer una pregunta, pero no importa porque tenemos delante toda una jornada, incluso mañana media jornada, para comentar con Pedro Martín Baños todo lo que queramos acerca de su ponencia de hoy. Gracias.